Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Oh Dios, creador y redentor de todos los fieles, concede las almas de tus siervos y siervas detenidas en el purgatorio la libertad completa de sus penas. Llévalas, Señor, al eterno descanso de la gloria. Y ya que nos has mandado amarnos unos a otros, y tú mismo has formado los lazos de la sangre y de una santa amistad, permite que especialmente te ruegue por las almas de mis padres, hermanos, parientes, amigos, bienhechores, y todos aquellos que desde el fuego de la expiación reclaman una súplica en su favor. Oh Jesús, que has derramado tu sangre y dado tu vida por almas, ten piedad de las almas del purgatorio. Y sean ustedes bienvenidos. Esto ya es el horror de la noche, de esta noche. Y quiero comenzar diciéndoles, el día de ayer recibí un mensaje donde me decían que era una persona, déjenme lo localizo y les comento. Buenas noches, doy lectura al mensaje que me enviaron la noche de anoche. Espero que les sirva de punto de partida. Buenas noches, soy Miguel Martínez Maya. Yo soy originario de Ziraguato, Michoacán, municipio de Zitácuaro. Yo viví muchos años en este municipio y mi primer caso a un tema paranormal fue cuando vivimos en mi casa, lejos del pueblo, sin luz. Esa casa de adobe, techo de lámina, de esos de metal. 2 noches antes, mi primo lloraba mucho por la madrugada y se escuchaba un guajolote en las láminas. La tercera noche, mi primo amaneció muerto, moreteado, con chupetones en todo el cuerpo. Pero una semana antes vimos unas antorchas viajando de un cerro a otro. Mi tío, el papá de mi primo, dijo que era una bruja. Tengo más experiencias de ese pueblito porque viví muchos años ahí. Vuelvo a dar lectura de esta parte, Retomo para que no lo perdamos de vista. A la tercera noche de que se escuchaba el guajolote, o sea, caminar en el techo, mi primo amaneció muerto. O sea, no estoy diciéndoles amaneció asustado, tenía moretones, parecía, o sea, les estoy diciendo de que el niño perdió la vida, el primo, a ese nivel, hasta ese punto. Continúa. Estoy oyendo a la persona y te digo que sí es cierto. Yo le digo que tengo experiencia. En los años 90, un tío de mi mamá se convertía en perro. Él era un nahual. Le dieron un balazo en la noche porque le salió a un familiar. Al otro día le reclamó que por qué le había pegado el balazo si era él. Sí existe, le digo, tengo vivencias vividas, no historias. Yo las vi, yo las viví. Y luego ya me cuestiona, ¿puedo mandarte audios de mis historias, de mis vivencias, de mis experiencias? Ya le contesté. Y justamente lo que nos está compartiendo es esto. Hola, muy buenas noches, señor Fabio. Este es uno de los relatos que viví a lo largo de mi vida en el pueblito junto a San Felipe de los Alsatienses.
municipio de Zitácuaro, Michoacán. Sería el año del 1988, tendría yo como 14 años, cuando mis padres nos dejaron por cuestiones de trabajos, emigraron a Ciudad de México. Me encargaron a mis 3 hermanos más chiquitos, o 2 de ellos iban a la primaria, y yo iba a salir de la primaria, o iba a entrar a la secundaria, no recuerdo muy bien. El chiste es que esa noche, una noche, siempre a las 12 o 1 de la mañana llegaban a la casa. Vivíamos en una casita de adobe con una cocinita para enfrente y una puerta de madera. La casita estaba pegada a un terreno baldío, que su entrada era por una carretera a 100 metros y estaba barriada con piedra a una altura de 1,20 m. Esa noche llegó alguien, oímos pasos, oímos pisadas de caballo, el ruido que hacen los cascos al caminar, y llegaron y tocaron la puerta 3 veces. Nunca salimos por miedo, pues en ese lugar no había no teníamos luz afuera. A la siguiente noche nuevamente a la misma hora se volvió a escuchar los ruidos y volvieron a tocar la puerta. Recio, pues escuchamos bien clarito. Ya con miedo, yo después de unos 10 minutos abrí la primera puerta del cuartito, pasé la cocinita y abrí la puerta. La teníamos asegurada con un pasador y me asomé. Estaba todo oscuro y no había nada. Enfrente de nuestra casita estaba un zapote y a la derecha estaba unos chirimoyos, y más para enfrente, a unos 20 metros, estaba la casa de un tío que ya es difunto. Pues esto pasó y entonces a la tercera noche en el día, lo que hice fue poner un foco enfrente en el zapote que alumbrara enfrente de la puerta. Así lo hice. Estuve con mis hermanos, tenían miedo. Lo hice, puse el cable para prenderlo de adentro donde está la puerta de la cocina. A esa tercera noche volvimos a escuchar los ruidos atrás de la casa y el caballo igual. Y justo cuando yo empezó, porque siempre hacía 3 toquidos, hizo el primer toquido, yo abrí. Para eso yo agarré un machete, tenía un machete. Abrí, abrí el cuarto, salí. Cuando oí el primer toquido, y al mismo tiempo que prendí la luz de afuera y abrí la puerta de la cocina para ver quién era, no había nadie había. Entonces me recorrió sentí un escalofrío muy feo. Cerré la puerta y ya no apagué el foco de afuera, lo dije así, y me metí a dormir con mis hermanos. Ya no pude dormir, pensando que sería, nunca supimos quién era, y era imposible que fuera un caballo porque no podría entrar hasta la casa. Por enfrente tampoco, porque los terrenos por entrar no estaban muy difíciles, era mucha piedra. Y por atrás imposible, porque era una cerca de piedra de 1,20 m. Nosotros pensamos que era un cuñado que se había casado con mi hermana, que ese era el único que tenía caballos. Y le preguntamos y él dijo que él nunca fue para allá, y menos en la noche, que a qué iría. Entonces nos quedamos.
Y ya después de ahí ya mis hermanos se fueron para Ciudad Hidalgo. Ya se los llevó mi mamá. Y esa es una de las historias que me sucedieron. En ese pueblito viví muchas cosas paranormales. No sé qué sería. No encuentro la explicación todavía a la fecha. Y todos esos relatos que les voy a contar los tengo bien presentes, como si hubieran sido ayer. Y no supimos qué sería. No supimos si era un difunto, porque decían que un difunto lo habían matado enfrente antes de hacer la casa. O no supimos qué fue, pero no encontré nada, ninguna persona, ningún animal, nada. Ese es uno de los relatos que quería contarle. Muchas gracias. No, hombre, Hola, Flavio. No me asustes. ¿Qué agradeces? De veras, muchísimas gracias. Hace tiempo, mucho tiempo, yo les he compartido esa anécdota de unas hermanas. Era un convento en el Estado de México, donde era un poblado muy humilde. Era un poblado, digamos, pequeño. Y el convento estaba afuera del poblado. Entonces, las hermanas que estaban ahí en el convento, empezaron a darse cuenta de que se escuchaban caballos sobre el techado o sobre el techo de ciertas habitaciones. El problema aquí estribaba en que el techo eran techos de esos muy, muy precarios, techos como de lámina, pero no eran ni siquiera de lámina, eran techos de varas con tierra, o sea, muy, muy endebles. Imposible, o sea, descártenlo, imposible que un caballo pudiera estar trepado. Y lo oían al caballo que corría. Y platican de que en ese lugar, antes de que fuera el convento, era otro lugar, era otra cuestión. Y al parecer, en ese lugar hubo una discusión, hubo un pleito y perdió la vida un hombre. Es lo que pudieron indagar. Obviamente pues no iban a regresarle la vida a nadie, pero pues sí, se llegaron a escuchar los caballos y el asustadero de todas las hermanas, que ustedes ya se imaginarán. Mitad de la noche y de pronto se escuchan, llaman a la Madre Superiora, llegan las hermanas, llegan incluso, pues llaman a personas que pudieran darle cierta seguridad a las hermanas. Y pues cuál sería la sorpresa de que pues obviamente se oía el tropel, se oían los caballos, pero no había nada. Y sí, totalmente coincide con lo que acabamos de escuchar. Al parecer en ese lugar pues le quitan la vida a un hombre, a una persona, y ese es justamente el resultado, se oía el caballo. Hay una historia que nos pasó el buen amigo que vende tamales aquí en Aguascalientes, y él nos comparte una historia de aquí del barrio de la Salud, de la calle 5 de Febrero. Él tenía un amigo, ese amigo sufre un accidente y él se sube a la azotea porque empezó a gotear como pintura roja. Eso lo he presentado varias veces. Y este hombre se sube a la azotea para ver qué era lo que estaba allá arriba, por qué estaba goteando rojo como si fuese pintura. ¿Y cuál sería la sorpresa? De que no había nada en el techo.
era en tales horas de la noche, del día, era en el día, y después les avisan que su amigo había perdido la vida, más o menos coincidiendo la hora en la que él veía la sangre, eso rojo. Él lo interpreta como pintura, como sangre. Por ahí tengo la grabación. Déjenme la busco y la compartimos. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. Bienvenido. Soy Javier. Ajá. De acá de San Francisco del Rincón. Te quería contar una historia, Flavio, cuando vivía en Lagos de Moreno. Sí. Mira, fíjate que en una ocasión vivíamos en una casa. Nosotros siempre fuimos de vivir en casa de renta. Sí. Entonces, haz de cuenta que en una ocasión, Flavio, nos mudamos a una casa que queda en una colonia que se llama San Miguel 2. Entonces, haz de cuenta que yo tenía alrededor, era como en el año 99, 2000, principios del 2000. Yo tenía en ese tiempo 9 años, 8 o 9 años más o menos. Sí. Entonces, haz de cuenta, Flavio, que en esa casa, no sé cómo llamarlo, son de las casas que se les llaman que tienen como infestaciones, algo así. Ajá. Haz de cuenta que en ese tiempo nos mudamos a esa casa y empezamos a tener problemas de salud. Mis papás se enferman, mis hermanos se enferman. En una ocasión, haz de cuenta que se escucha, dice mi papá, que como haz de cuenta que nos quedábamos en un cuarto que estaba pegado a un baño, porque la casa era toda cerrada nada más. Haz de cuenta que era cuarto, sala, pasillo, cocina, se pegaba un cuarto y estaba el baño. Entonces nosotros nos quedábamos, nosotros los niños, mis hermanos y yo, nos quedábamos en el cuarto de hasta atrás. Entonces atrás había una ventana que se podía ver el patio. Entonces dice mi papá que llega a escuchar ruidos como si estuvieran escarbando en la misma casa. Ajá. Entonces haz de cuenta que se asoma por la ventana y no mira nada. Bueno, esa fue el primer suceso. Después, como a los 15 días, haz de cuenta que nosotros teníamos por la parte de afuera, era una tipo, haz de cuenta que era la puerta de la casa, pero todavía caminabas como 2 metros, estaba un barandal, y a los lados teníamos un huerto, era un huerto. Entonces haz de cuenta que en una ocasión, a mí me cuenta mi mamá que estaba esperando a mi papá, que ya era tarde salía un poquito tarde de trabajar, y lo estaba esperando. Entonces haz de cuenta que dice que tocaron bien fuerte la puerta, y mi mamá se asoma, se asusta y se asoma. No abrió la puerta, y no me lo vas a creer, Flavio, pero la puerta de afuera, o sea, el barandal, ni siquiera estaba abierto. Entonces, era algo ilógico, ¿verdad? Mi mamá pensó, a lo mejor se metió alguien. Bueno, así quedó en eso. Llegó mi papá, como a los 5 minutos llegó mi papá, y oye, fíjate que pasó esto. Ah, caray, no, pues, no, y dice mi papá, y me quedé platicando aquí en la esquina con mi compañero de trabajo y no miré nada. Bueno, ok, así quedó. Teníamos un cuadro de Santa Teresita de Jesús, ¿sí? ¿Así se llama el cuadro, Flavio? Supongo que sí. Bueno, hay uno donde sí tenemos, sí. ¿Perdón? No, te escucho. Haz de cuenta que teníamos un cuadro de Santa Teresita y haz de cuenta que no sé cómo explicarlo, pero el cuadro sudaba, como si le cayera gotas de agua, como si le echaran agua, pero, ¿cómo te diré? Pero sudaba, Flavio, sudaba
el cuadro. Entonces se nos hizo un poco extraño. Yo lo llegué a ver. Haz de cuenta que es como cuando tú te acercas a un vidrio y haces ¿cómo se llama? El humo, que tú te le acercas la boca a un vidrio y haces el vaho, el y vaho, empañas el vidrio con el vaho, la humedad de tu aliento. Así es, así se miraba, Flavio, como empañado. Cuando hay una botella de agua que suda, que la dejas al calor y suda, ya ves cómo se hace la parte de arriba que se empieza a evaporar. Empañado, sí. Ajá, sí, así se empezó a hacer ese cuadro, pero no se arrugaba ni se hacía feo, sino que simplemente pasaba eso. Después, Flavio, viene un acontecimiento donde mi papá empieza a perder. Él era dueño de un taller de artesanías de aluminio. Ajá. Y haz de cuenta que empieza a perder pocos clientes, empieza a perder materiales, empieza a quedar sin trabajo, empieza a vender sus cosas, empezamos a tener una racha de mala, nos enfermamos todos, mis papás, al grado de que no se podían ni levantar a ir a trabajar. Uy. Entonces, lo más raro que nos contó, que haz de cuenta que anteriormente, antes de llegar nosotros a esa casa, haz de cuenta que decía los vecinos, porque casi, haz de cuenta que era una casa y luego pasabas 2 baldíos y estaba otra casa y enfrente otra casa, casi no teníamos mucha comunicación con los vecinos. Entonces, en una ocasión, un vecino, más bien una vecina, se acerca con mi mamá y le empieza a decir que en esa casa había llegado unas personas que venían de la Ciudad de México, que eran chilangos. Entonces, haz de cuenta que decían que ahí hacían cosas raras. Incluso cuando esas personas, creo que dijeron que desvivieron ahí a una persona. Entonces, no sé cómo, pienso que esa persona, yo pienso que ahí no ha descansado, o no sé, ¿verdad? Pero esa es la historia que nos pasó en esa casa. Después empezábamos a escuchar ruidos. Nosotros ya llegamos a escuchar ruidos de niños, donde ya, haz de cuenta que nosotros, en el mismo cuarto, escuchábamos que jugaban como con nuestros carros, o sea, teníamos carritos de juguete y escuchábamos cómo se empezaban a mover. Entonces, ya mi papá ya no se le hizo raro y pues nos tuvimos que ir de esa casa. Después nos empezó a cambiar un poquito la suerte, pero ya no se recuperó lo que teníamos. Ajá. Entonces, Flavio, esa fue una historia que nos pasó allá en Lagos de Moreno. ¿Y puedo contarte otra? Claro, por favor, sí, no, ni pidas permiso, claro. Gracias, Flavio. Mira, a raíz de que en una ocasión te llamé para decirte que mi papá se había ido a Estados Unidos, que nosotros vivíamos en Lagos de Moreno, no sé si recuerdes. No. Bueno, ¿En qué año sería? No, ya creo que fue en septiembre. No, ya es del año pasado. Okay. Pero haz de cuenta, Flavio, que en una ocasión mi papá se fue a los Estados Unidos. Entonces, mi mamá nosotros vivíamos en una casa, en una colonia que se llama Adelita, ahí en Lagos. Entonces, haz de cuenta que en una ocasión mi papá nos estaba yendo un poquito bien económicamente con mi papá ya, porque haz de cuenta que empezamos yo no, mi papá, mi mamá empezaban a ver que terrenitos, que para empezarlos a cotizar, a ver cómo nos iba. Entonces yo pienso que eso llamaba mucho la atención
porque lo empezó como mi papá tenía sus compadres, y les empezaba a decir, oiga compadre, que no sé si conozca un terrenito, más o menos. Y haz de cuenta que en una ocasión, Flavio, una comadre de mi mamá llega y le toca. Ajá. Mi mamá, pásele comadre, ¿cómo ha estado? Y no, pues que bien, mire comadre, le traigo un taquito de lo que hice ayer, nada más que lo recalenté y ahorita pues, pero me quedaron bien buenos estos taquitos, mire. Entonces mi mamá pues no malició nada, ¿verdad? Pues, ¿qué onda? Entonces haz de cuenta, Flavio, que mi mamá empieza a tener sueños muy raros. Empezó a soñar que haz de cuenta que me cuenta mi mamá que se soñó que estaba un día lavando ella, que estaba lavando su ropa y que se le apareció un viejito. Y ese viejito le decía, ay hija, qué bueno que estás lavando tu ropa y la estás dejando muy limpiecita, así sigue. Tú a tus 35 años te vas a casar. Acá y mi mamá, bueno, en el momento, pues en el sueño, pues no dijo, fíjese, pero yo ya estoy casada, te vas a casar, le decía. Bueno, eso fue el primer sueño. En el segundo sueño, Flavio, dice que se soñó que estaba hace cuenta que cuando uno fallece, sí, ya ves que hacen en la tierra, pues su hoyo, ¿verdad? Claro, la fosa. Entonces dice que ella se soñó adentro de la fosa, no adentro del ataúd, no, que se soñó que estaba en la fosa pero de pie, y que dice que volteó hacia arriba y que miró como la silueta de la Virgen de Guadalupe, que traía un ramo de rosas. Entonces dice que se las empezó a aventar, ¿verdad? Y que cuando mi mamá miró, era la silueta de la muerte. Ajá. Bueno, ese fue otro sueño. Y así seguimos. Entonces, al pasar del tiempo, Flavio, empiezan a tener problemas mis papás, al grado que terminan separándose. Entonces haz de cuenta, Flavio, que mi mamá empezamos a tener nosotros en familia problemas económicos. Empieza a faltar pues lo indispensable, Flavio. Ajá. Entonces haz de cuenta que una vez, en una ocasión, una persona le dice a mi mamá, oye, tú no estás bien. Le dice mi mamá, ¿por qué? Tu mirada se nota muy diferente. Entonces le dice la señora, te recomiendo que vayas con esta señora y ella te va a decir qué tienes. Ok. Mi mamá no la creía. Mi mamá le cuenta a una tía y haz de cuenta que mi tía le dice, pues deberías de ir a ver por qué te está pasando todo eso, porque ya son cosas que a ustedes les iba muy bien y ahorita ya los veo con problemas así. Bueno, mi mamá acude con esta persona y efectivamente, Flavio, son de las personas que de esas que te dicen, mire, con que me traiga un kilito de huevo, con lo que usted quiera, ayúdeme con lo que usted sea su voluntad. Dicen que son las personas que sí tienen, y la persona dicen que sí tiene el don. Claro. Entonces Flavio acude y le dice, mira, a la primer le hizo una primer limpia, y le comenta, oye, tú tienes mucha carga energética, tienes algo, te voy a dar esta primer pasada y no sé qué tanto le hizo, yo nomás la acompañé, y haz de cuenta, Flavio, que se acaba y empieza a platicar mi mamá
que dice que le dijo la señora, mira, el mal te lo hizo una persona que es parentesco a tu familia, pero no es tu familia. Ah, caray. Se queda mi mamá, ah, caray, no, pues, ¿quién será? Y mi mamá se empezó a acordar de de su cuñada, que tuvo problemas con ella. Y la señora le dijo, no es quien usted cree, no es ni su cuñada, ni una de su familia, no es nadie, es alguien que se asemeja a su familia, pero no es su familia. Ah, caray. No, pues haz de cuenta, Flavio, que le dice, usted en la segunda visita va a venir y le voy a entregar un rezo y unas veladoras, y allí al tercer día usted va a soñar a la persona. Ah, ok. Dice que la cita en 15 días y vuelve a ir y acude, y efectivamente le dijo, mire, usted en 3 días, de aquí en adelante, usted va a soñar a la persona que le hizo eso. Ok, pasó un día. Dice mi mamá que el primer día que estaba rezando, ya estábamos nosotros acostados, ella en su cuarto, nosotros en el de nosotros, y dice que estaba rezando. Entonces vivíamos en una planta alta, y el primer indicio, Flavio, de cuenta que estaba rezando, y dice mi mamá que empezó a ver dos sombras como de mujeres, pero es algo que no te explicas, Flavio, porque pues siendo segunda planta, ¿cómo te vas a reflejar, no? Claro. Eso es algo ilógico. Sí. Entonces, bueno, ok, pasa un día, y luego el siguiente día vuelve a rezar y no pasó nada. Al tercer día dice que soñó a su comadre, a la comadre que le dio los tacos, Flavio. Ajá. Que la soñó. Entonces, cuando ella soñó, le dijo que volviera a ir a hacerle su tercer, ya para liberarse. Entonces, Flavio, le volvió a dar otro tipo de veladoras a mi mamá, le dio otra veladora que era la que le iba a sanar, y le dio otro rezo. Entonces, en esa ocasión, Flavio prendió la veladora y dice que mi mamá estaba oscuro, o sea que estaba rezando y le estaba pidiendo, pues, estaba rezando la oración que le dio. Sí. Y dice mi mamá que ella se asustó tanto porque miró en el reflejo, de cuenta que está la veladora, y en el reflejo en la pared dice que se reflejó un demonio, como un demonio. Entonces dijo mi mamá, no, dice mi mamá que le dio tanto miedo, Flavio, que apagó la veladora y se acabó, y no pudo completar su rezo. Al siguiente día juntó todas sus veladoras y las tiró. Entonces otras personas le dijeron a mi mamá, es que ellas ya sabían que tú estabas yendo a curar, y hicieron algo más fuerte, y eso fue lo que te asustó para que ya no siguieras con eso. ¿Cómo ve, mi Flavio? De que los hay, dicen, incluso hasta comentan que a los sacerdotes así lo comentan, de que los hay. No es bueno creer, pero tampoco dudar. Ajá, sí. Es una frase así que me han dicho durante muchos años. Existe lo bueno, existe lo malo, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad dice mi mamá que sí se asustó demasiado, y la verdad sí está para pensarle. Claro. Y quieras o no, Flavio, todo eso que pasó nos trajo mucho, como en ese tiempo, mucha mala suerte. Teníamos mala suerte en muchas cosillas, y incluso mis papás hasta la fecha pues siguen separados. Entonces pero pues ya como quiera, pues ya nosotros ya somos mayores, adultos, ya tenemos familia, pero eso fue lo que
lo que nos pasó, y pues gracias a Dios hemos sabido llevar una vida tranquila, y como dices, haz el bien sin mirar a quién, y nunca le decías nada malo a nadie, porque pues dice el dicho, Flavio, en el camino andamos. Arrieros somos. Exactamente, arrieros somos, sí. Sí, Flavio, me dio mucho gusto platicarte, y espero ahí las personas ya se comuniquen para que nos sigan contando excelentes historias. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches, Flavio, cuídate. Gracias por comunicarte. No te muevas. Hay más en el horror de la noche. Y pues estamos esperando por ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar. Hablaba para contarte algo que me pasó, a varias gente que ahora de las idas a San Juan. Ajá, sí. Nos fuimos de aquí, yo me fui de aquí, siempre me voy solo caminando. Me fui de aquí caminando en la noche, y ahí me fui. Pasé de Santa María, y luego ya llegué a Trujillo. Sí. Ya más adelantito de Trujillo, pues ahí iba con varias gente que alcancé. Ya hay un camino así ya medio ancho, pero pues oscuro, nomás lo que alumbra la lámpara. Y hace cuenta que de repente empezaron a aullar perros de las casas de alrededor, y a un lado de nosotros, donde iba uno caminando, pues es puro baldío, pura hierba o cerro. Y ya cuando íbamos ahí, sí, hace cuenta que a un ladito se oía la risa así como, no sé si serían brujas o no sé qué sería. Hace cuenta que dices tú, pues voy caminando y al otro lado del baldío hay fiesta, pero eran puras carcajadas de mujeres que se reían, como si se burlaban. Entonces yo alumbraba hacia las hierbas, y la gente también, y se dejaban de carcajear, seguíamos caminando, y la misma risa. Y dije, no, pues es que eso como que ya no es normal, ¿sabes? Entonces así como escalofrío. Pero sí, como entramos así, dices, hay una fiesta, pero no había risa de hombres, como pura mujer, escuchaba. Entonces ya seguimos caminando, y ya de repente cuando acordé yo, ya traía un perro pegado yo así a un lado, y no hay perro, de nadie. Y ya me fui, pues el perro no me lo hace creer, me fue siguiendo, hasta que llegué casi a San Juan. Casi llegando a San Juan, me venía siguiendo el perro, ¿sabes quién lo traía? Pero no a mí, venía a traer conmigo. Y la mochila la sentía bien pesada, hasta que se llevaba frutas, se iba mandado. Y ya casi llegaba, cuando salgo ya de la ferretería a pisar la carretera, pues ya la mochila la sentí bien blandita, y dije, a la mejor pues se cayó la mochila, y me la quité para ver, está abierta, pero sentí un peso así, como si fuera cargando a alguien. Pisé la carretera, sentí blandita, pero el perro pegado, y pues yo llevo un carcazo que llevaba Amanda, pero ya antes de llegar a San Juan, ya de repente cuando menos acordé los pies, y el perro ya no iba conmigo, pues se desapareció. Y te digo, pero íbamos como unas 600 en ese tramo, y te digo, no sé qué sería, pero la verdad sería así, porque después ya cuando llegué aquí a tu casa, me metí a YouTube cómo se ríen las brujas que se carcajean. Ajá. Y así como se oye en el YouTube, las carcajadas, igualito, así se burlaban, pero de pura mujer, no había de hombre, como si se veía así como fiesta, y los perros aullando, pero bien raro, no sé qué pasaría. ¿Cómo ves? Eres, no sé, 2 o 3 relatos en toda la historia del programa. Ajá. Que me han hablado donde un perro de pronto de la nada los empieza a seguir y así prácticamente como dices, se pega y van, y el perro va, te detienes y el perro se detiene, y ahí va pegado. Sí. Y nomás conmigo, porque yo volví y el perro ahí en un lado le paré, porque me puse una verga, me empezó a verle como el peine, y el perro ahí parado como esperándome, fuera mío. Y me fui, todo pasé la carretera y subí las bajadas ya para llegar a San Juan, y antes de llegar a San Juan, ya de repente volteé, dije, yo se quedó atrás, no, ya fue el perro, ya no venía nadie, digo, y lo raro fue de la mochila que está también como un peso, como si llevara mandado. Ya pisé la carretera, la sentí más livianita, pero el perro pegado, y ahí todavía donde quedó la carretera de las lucras, todavía me aventé como 1 hora 20, todo hasta llegar a San Juan, porque yo camino rápido.
Sí, ¿cómo ves? Y ya no vi al perro, se me desapareció, pero pegar nomás conmigo. Dije, pues hay quien lo traerá. Digo, de las veces, yo cada año voy a San Juan. Sí. De las veces que he ido, nunca me había tocado ver un perro que me siguiera el mío. O eso que me pasó. Porque a veces agarro tramos solos y me voy a oscuras así, pero ya conozco un camino, rato prendo la lámpara, me voy. Alcanzo gente y vámonos. Pero nunca de los años que tengo como unos 17 años yendo a San Juan y nunca me había pasado lo que me pasó de esta ida que hice. Bien raro. Y el perro ya nunca lo volví a ver, pero nomás pegado conmigo, como si fuera yo el dueño. Ajá, sí. ¿Le diste agua? ¿Dónde? ¿Le diste agua? Sí. A lo mejor... Ay, es que dicen que los gatos te escogen para adoptarte. O sea, tú piensas que adoptas a un gato, pero dicen no, los gatos te escogen a ti, para Ajá. que ellos te adoptan a ti. En el caso de los perros, no sé si también aplique, pero sí he visto historias donde platican que el perro se pega a una persona y... O sea, ahí va. Ahí va pegado. Pero digo, nunca me había pasado eso. Y hace de años más atrás, nos fui con mi señora también, íbamos ahí por la tercería, saliendo ahí de Teocaltiche, por las bodegas. Y íbamos caminando y pasamos un señor que iba descalzo, pero llevaba un costal y agachado así, bien al pasito. Y luego ya de los gritos, una curvita así, me metí un mal día a hacerle mis necesidades. Y salí y volteé, ¿dónde está el señor? ¿Dónde está? ¿Sabes? Pues sabe, creo que se quedó. Y va agachado, nunca le vi los ojos, era así, alto y agachado y caminando al pasito, iba cargando un costal, que se iba mi señora conmigo. Y ya vamos llegando a Santa María. Dije, ¿te acuerdas del señor que iba así? Mira, allá en la orilla de la gasolinera, ahí estaba sentado, agachado. Y llegamos a San Juan, y estaba ahí en San Juan. El señor ese que llegó al costal, me dice, no, fue testigo, porque ya se fue conmigo, ese día me la llevé a San Juan. Pero desde aquí donde lo encontramos ya no lo vimos, y nos lo encontramos en Santa María. Dije, ¿qué hora nos pasó? Nunca nos arrebató. Y lo volvimos a ver allá en San Juan. Sí, bien raro. ¿Cómo ves, Flavio? Increíble. Pero eso del perro nunca me había pasado. Tanto años nunca, ese perro pegado, ¿quién lo trae? Y donde me paraba, se paraba el perro, como esperarme. Ajá. Y voy, y toda me metí como 1:30, 1:40. Estaba ahí donde se escuchó lo de las brujas que se carcajeaban. Toda me aventé buen tramo. 1:40 y el perro pegado, donde yo iba, pegado. Hasta ya casi llegar a San Juan, lo perdí. Se me perdió, porque ya nunca lo vi. ¿Sabes qué pasaría? ¿Cómo ves? Eso me sucedió. Oye, pues muchas gracias. Nada más te pregunto, esto fue el año pasado, este año que... En este año, este año. El 24 de enero salí de aquí a San Juan, sí, fue el 24. Ajá. Cuando llegué a San Juan de los Lagos a las 4:30 de la mañana. No sé qué fue, entre madrugadas, como 3:30 de la mañana. Sí, como 3 de la mañana, cuando el perro que se escuchó eso, y ahí cuando se escucharon las carcajadas, sí, ya más volteé y el perro ya empezó así conmigo, y no sabes dónde saldría. Y ahí voy caminando entre la gente y el perro conmigo, y hasta que ya llegué a la carretera y seguí caminando, subidas, bajadas para llegar a San Juan, y como casi 2 cuadras, yo creo, y ahí donde ya volteé, y yo no se quedó atrás, volteé, ya no lo vi ni por ningún lado, ni me siguió ni nada, ¿sabes? Estuvo muy raro. Claro. Sí, ¿cómo ves, Flavio? Eso fue lo que me sucedió. Pues te agradezco mucho la llamada y que nos hayas compartido. No, de nada, Flavio. Gracias, que estés bien. Buenas noches. Buenas noches. Flavio, esto que te voy a platicar ocurrió hace 6 años. En mi interior, debe ser mi anterior casa, que está en Villas de la Loma, pegado a Mirador de las Culturas. Pasó una noche ya todos dormidos en la casa, eran las 3 de la madrugada, mi esposo y yo oímos que alguien quería abrir la puerta de la entrada de la casa. Nuestro cuarto tenía una ventana por la cual se veía la puerta de la calle. Nos levantamos a ver quién era, no prendimos luces y sí, era una persona. No
alertarla de que estábamos despiertos. La puerta tiene un ojo de buey para ver quién toca, pero no veía a nadie y seguían moviendo la manija de la puerta. Nos asomamos por la ventana y la manija se seguía moviendo, pero no se veía a nadie. Mi esposo y yo nos volteamos a ver. De rato oímos una risa macabra. Se hizo un remolino de tierra fuera de la casa. Eso nos pasó en esa casa. Cabe mencionar que en esa casa pasaban muchas cosas paranormales. Casa, cosas. Sí me imagino. ¿Qué casa? Parafraseando el mensaje. Yo he platicado la historia de un ex compañero de trabajo. Él en su casa empezaron a tener visitas, así como tú, que les querían abrir la puerta y se asoman por la ventana, así como tú dices, de la recámara, ven hacia la puerta de entrada. Era un hombre el que quería entrar. Raro, muy raro el hombre. La señora va a buscar al sacerdote del templo, le pide agua bendita, le explica la condición en la cual ella requería, el por qué, pues el sacerdote en ese entonces entiende la cuestión que requiere y le entrega el agua bendita. Ella está tratando de regar, dice que se le cayó pues algo en el frente de la casa y listo. Pasa el rato y a la hora en que ellos veían que llegaba el señor, lo ven que llega, y a diferencia de otros días en que llegaba con comodidad a querer abrir la puerta, volteaba hacia abajo, así como que quería esquivar algo en particular. Obviamente era en donde había caído el agua bendita. No era una persona viva. El que quería entrar a la casa no era un vivo, era alguien que ya había pasado a mejor vida. Gracias por el comentario. Vándale. Uy. Doña Cuquita. La señora Cuca, María del Refugio. Qué bueno que me dicen. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nada, lo intentaron y no lo lograron. Interesantísimo el relato del señor de Michoacán, aunque a decir verdad no alcancé a diferenciar mucho entre un relato sobrenatural o una narración de Bruno Traven o Juan Rulfo. La desintegración familiar se vuelve el origen de tantas cosas en comunidades apartadas. Espero que las cosas hayan cambiado para bien. Aparte de lo que acabas de escuchar, espérate, él platica o él dice: muchas historias he vivido, muchas. Entonces, pues ya se imaginarán. Son guardianes de los antepasados. Lo que acaban ustedes de escuchar hace unos momentos, opina alguien. Hola Flavio, buenas noches. Buenas. Oye, a lo mejor ese que está platicando aquí del perro, que dice que sentía la mochila pesada. Pesada. A lo mejor llevaba al dueño del perro ahí en la mochila, porque dice que se le hizo liviana la mochila y se le perdió el perro. A lo mejor el que llevaba en la mochila era el dueño, por eso iba el perro ahí, no iba con él, iba con su dueño, pero lo debe haber llevado en la mochila. Podría ser. Te pido luz para... dice, ¿tienes historia de donde hace mucho fue la zona de tolerancia en la colonia Ojo de Agua? Dicen que allí hay mucha actividad paranormal por todo lo que pasaba ahí. Varias damas y caballeros fueron desvividos en ese lugar. Mira, yo conocí una persona muy humilde. Su familia ahí vivía, ahí era donde tenían su casa. Hablé con esta persona y me dejó entrever por qué viven ahí. Porque no tenemos a dónde ir. Me decía esta persona, yo sueño con encontrar un trabajo que me permita poder aspirar a tener algo. Una vivienda, una casita pequeña, pero ya no aquí. Quiero sacar a mi mamá y a mi hermana de aquí. Ok. Pregunto, oye,
y les han pasado algo que tú hayas visto paranormal aquí. Dice, mira, yo vivo en tal lugar. Describía, entraba, era de una puerta, y si tú tocabas en balde, o sea, nadie te iba a abrir, porque era como entrar a un patio de una vecindad. Era un pasillo, y luego del pasillo, adentro, había muchos cuartos, así como tú lo describes. Y esta familia era mamá, hermana y hermano, y no tenían nada más. La señora trabajaba en lo que podía, me refiero, señora, me barre la casa, va. ¿Puede tirarme la basura? Sí. Mi pariente necesita que, no sé, le tiren la basura, que vayan a hacer el aseo, y la señora, así, los hijos estaban estudiando como podían, la prepa, muy humildes, les quiero decir esto, muy, muy humildes. Y pues bueno, en ocasiones, ella, la señora de la casa, preocupada, despertaba a los hijos porque alguien les estaba queriendo abrir la puerta. Y pues si tenemos poco y todavía que vengan a quitárnoslo, y se levantaban para ver quién era el que estaba pues ya tratando de abrir la puerta, igual que en este relato que acabo de leerles y en el relato que les acabo de compartir. No había nadie, y sin embargo oían que les empujaban, que les hacían. Eran de los que tú mencionas que se fueron, evolucionaron en ese lugar, podría ser. Sí, es un lugar muy humilde, y esta familia luchaba por salir de ese entorno. Es lo único que les puedo decir, que esta familia luchaba por salir de ahí. Perdí la pista, ya no sé hace años que haya sido de su vida. Saludos a la familia Mares Dueñas, petición de luz, claro que sí. Flavio, mándale un saludo a Juan, estamos trabajando en el Boulevard Guadalupano. Ah, mira, los amigos del CI en elotes y chascas. Sí, cómo no, saludos Juan, con todo gusto y agradezco. Espero tener oportunidad de llegar a saludarlos, no sabes cuánto me gustan. Solo para platicarte que mi mamá me comenta que un día, ya muy noche, fueron al gas, allá a la gasera de Agostadero y Tercer Anillo, porque ahí vieron a una persona que corría sobre la carretera como para el rumbo de Loma Bonita. Dicen que no tenía ropa. Mi hermano y mi mamá, muy sorprendidos, comentaban que ¿qué pasaba con ese señor? Dice mi mamá que la persona dio un salto, como que brincó y de repente ya estaba volando, y en eso se vio un ave grande, yo creo que una lechuza. Ellos quedaron muy sorprendidos. Flavio, cuentan que allí hay muy mala vibra, se cuentan muchas cosas. Sí creo. Oye, pues estamos llegando prácticamente al final de este espacio. Les agradezco que me acompañen diciendo: Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor mencionen en este momento el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Les agradezco si me ayudan por Ana María Ponce Luébano, Sara Luébano Carrillo, José Antonio Ibarra Hermosillo, Carmen Karina Ibarra Ponce, el padre Adrián Luébano Carrillo, María del Refugio Hermosillo Espinosa, José Ibarra Elías, la familia Delgado Ibarra, María de Jesús Ávila Santos, señor Antonio González, Diego Armando Soriano Herrera, señor Armando Medrano Muñoz, señor Gerardo Silva, Juan Gabriel Alcocer Moreno, Ramón Bermejo Marín, Daniel Enrique Dueñas Hernández, el maestro Jorge Camarillo López, María Trinidad Javier y Sergio Padilla Brizuela, María Guadalupe Arenas Rodríguez, la señora María del Refugio, Miriam Fernández Aguirre, José Macías Cermeño, María Cleofas Ponce Martínez, y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal,
al enemigo que se esconde tras la sombra. Y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Terminamos con la petición de luz y también con este programa, este espacio del día de hoy. Les agradezco enormemente el favor de su atención. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche. Te esperamos en la próxima.